¿no?, en ciertos planos que se aplican para poder realizar un estudio de acuerdo a una patología determinada, ¿cierto? ¿Ya? A ver, chicos, por favor, me prestan atención. ¿Ya? La clase que nos toca hoy, como yo les vuelvo a decir, es sobre la columna vertebral, no en total, ¿está bien? La región cervical, dorsal y lumbar, ¿está bien? Vamos a hablar en términos generales porque eso es algo que ustedes ya deben de saber, ¿no? Bueno, quizá de repente los que todavía no han tenido oportunidad de asistir a una práctica, ¿no?, presencial, ¿no?, tienen esa dificultad todavía, podría decirlo, ¿no? Igual al final ustedes hacen práctica también en otros cursos, así que están en contacto con los pacientes, ¿verdad? ¿Ya? Y ese contacto que tenemos con los pacientes es importante, ¿ya?, para que podamos darle la confianza necesaria a la persona, ¿no?, al paciente en este caso, ¿no?, de poder hacerse un estudio, ¿ya?, que pues probablemente le va a tomar mucho tiempo estar en el equipo, ¿no? ¿Ya? Mínimo podría de repente decir que son 15 minutos. No sé, a ver, ustedes me dirán, ¿no? ¿Cuánto es lo mínimo que han visto que un estudio se pueda realizar por resonancia magnética? ¿Cuánto? ¿8 minutos? Wow. ¿Qué estudio? De columna. Ya, 8 minutos, a ver quién da más. O menos. Sí, pues ese es en el caso del estudio de cerebro, ¿cierto? Si es un ictus, no sé si ustedes han visto, y tú me dirás si es que ya lo has mencionado, ¿ya? Puede ser un protocolo especial, solamente para poder saber si hay o no infarto, ¿ya? Entonces, quizás solamente hagan, una difusión y un flare. ¿Cómo? Ya, si tú sumas, ¿sabes? Más o menos serán pues unos 5 minutos a lo mucho. 5 minutos, de repente, o sea, no me refiero al hecho de solamente cuánto dura la secuencia, sino al colocar al paciente, ¿no?, y sacarlo. O sea, ahí también toma un tiempo más adicional. Si tú me dices, no, desde que inició, el tiempo es mucho más en realidad, ¿ya? Y tienes que ver la condición del paciente también, ¿no? Porque no todos los pacientes llegan caminando y se colocan la ropa rápida, no sé, dependiendo, porque cada institución tiene una forma de trabajo, ¿ya? Hay algunos que entran a la sala, al ambiente donde está el resonador, y ahí tienen un vestidor y se cambian, los hacen cambiar. ¿Han visto eso? No es la forma adecuada, ¿ya?, porque realmente te resta tiempo, pero lo hay. ¿Bien? Hay otros que tienen un vestidor fuera del área de resonancia, los pacientes ya están cambiaditos esperando solamente que los llamen para poder ser atendidos, ¿cierto? ¿Ya? Pero también hay la otra forma, ¿ya? Y la otra forma pues te resta tiempo, ¿ya? Por eso es que si ustedes tienen la oportunidad, no sé si lo están viendo ahora, ¿no?, de poder llegar a otro lugar, ¿no?, donde vean esta forma de trabajo, o sea, no es que sea criticable, sino que las condiciones no les ha dado, no tienen espacio, mejor dicho, ¿no? O han crecido tanto su centro de repente que ya no hay espacio, ¿no?, como para poder colocar un vestidor en una zona alejada, ¿ya? Entonces lo único que han tenido que hacer es acondicionar un vestidor dentro de su ambiente de resonador, ¿no? Entonces los hace pensar, obviamente tienen que tener un casillero fuera, ¿no?, para poder dejar sus cosas, ¿ya? Que no pueden ingresar con nada, ¿no? Ni reloj, ni joyitas, nada, ¿está bien? Entonces, esas indicaciones ustedes ya saben que se las dan previamente. Ya no es que al momento le digan, ¿sabes qué? No puede venir con aretes, maquillaje, el pelo mojado, ¿no? Ropas pues con bastante brillo, objetos de metal, no sé, broches, qué sé yo, ¿no? Normalmente les dicen que vengan con buzo, ¿ya? Algo bastante sport, ¿no?, que no sea difícil de repente de retirar si es que tuviera que hacerlo, ¿ya? Estas son las formas como se tienen que manejar, ¿no?, ante tener que realizar un estudio por resonancia magnética, ¿está bien? Porque si no están preparados por lo menos previamente y van a pasar al vestidor, ¿no?, a ponerse una bata quizá, entonces les va a tomar más tiempo, ¿ya? Y eso nos resta a nosotros al tiempo que tenemos en total para poder realizar un estudio, ¿ya? Que a ver, no sé cuánto tiempo ustedes me dirán, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo les dan para poder realizar un examen? ¿Cada cuánto tiempo citan a un paciente, mejor dicho? Cada media hora, ¿ya? ¿Y esa media hora es para todos los estudios o indiferente, o específicamente para algunos? O sea, no sé, digamos. Dependiendo del estudio.
¿30 para qué? ¿Para qué tipo de estudio? Ya. ¿Y en qué otras situaciones dan más tiempo? Que ustedes hayan visto, ¿verdad? Columna completa. Ya, está bien, columna completa. ¿Cuánto tiempo le dan para columna completa? 1 hora quise hacer. 1 hora aproximadamente, sí, es cierto. Si son 2 estudios que tiene el paciente, porque a veces no solamente es 1, sino son 2 o 3, entonces hay que darle más tiempo, ¿ya? Entonces todo eso va a sumar, ¿ya? Entonces hay que tener todo preparado, ¿no? Como para que este previo no nos reste al tiempo que tenemos para poder nosotros programar, ¿no? Nuestras secuencias, ¿no? Y poder terminar de hacer nuestro estudio como se debe, ¿está bien? Con todas las, bueno, el protocolo completo que está establecido por el centro donde estamos nosotros, bueno, en este caso ustedes haciendo la práctica y bueno, y en un futuro trabajando, ¿está bien? Cada quien se adapta, ¿está bien? ¿Ya? Entonces vamos a ver esto, ¿no? Pero bueno, esa es una antesala, ¿no? ¿Qué necesitamos nosotros saber? Bueno, obviamente conocer, ¿no? Tener conocimiento, ¿no? Tenemos que saber física, ¿ya? Tenemos que saber de secuencia, de anatomía, patología, farmacología, porque hay que colocar contraste en muchos de los estudios, ¿no? Y bueno, pues no, la relación, como les dije, ¿no? Del tecnólogo, ¿no? De nosotros con los pacientes es bastante importante, ¿bien? Para que el paciente se sienta en confianza, ¿ya? No, miren, me está atendiendo, así no sepamos de repente nada, ¿ya? O estemos iniciando, ¿no? Porque así pasa, a mí me ha pasado, yo soy sincera, ¿ya? También, cuando empecé, la primera vez que estuve a cargo de un resonador, o sea, tienes los conocimientos básicos, ¿no? Pero la práctica te da la experiencia, ¿no? Entonces, al inicio, pues no hay muchas cosas que de repente todavía no sé en la práctica, ¿no? ¿Ya? Porque muchas cosas que se dicen en la teoría en la práctica no se dan, ¿está bien? O se dan, pero de diferente manera, ¿ya? Entonces tú vas aprendiendo, ¿está bien? ¿Ya? Pero esa relación, ¿no? Que tiene que haber entre el paciente, con el paciente, tiene que ser bien especial, ¿está bien? Desde el momento que tú lo haces pasar, si tienes la oportunidad de hacerlo pasar, ya tú, porque hay algunos lugares donde el tecnólogo médico lo atiende directamente, ¿no? Hay otros en los cuales pues hay un técnico, hay una enfermera, no sé, que son los que lo reciben y los preparan, ¿no? Y los llevan hasta dentro del resonador y ellos también los colocan las antenas porque saben, les han enseñado a hacerlo, ¿ya? Y lo hacen muy bien, ¿no? Porque ya está un personal que está dedicado solamente a esa área, ¿ya? ¿Sí han visto eso? Que hay enfermeras o técnicos, ¿no? Que se encargan de poder colocar al paciente, centrarlo, manejan todas las antenas, etcétera, ¿no? Entonces inyectan contraste y todo ello, ¿no es cierto? Nosotros solamente estamos en la consola programando y no sé, tomando café, que se yo ¿ya? O sea, es la verdad. Pero hay que darnos un tiempito, pero sí, nunca descuidarnos, ¿no? Nunca descuidarnos de lo que estamos haciendo, ¿está bien? Y también hay que estar siempre observando. Hola, ahora sí me escucho, ¿no? Perfecto, ya listo, chicos. Entonces, bueno, estos son puntos nada más, ¿ya? Que ustedes tienen que saber, ¿está bien? Como profesionales que ya prácticamente son, ¿no? A ver, continuamos. Y bueno, pues no, ya como también les dije, ¿no? Va a haber mucho miedo por parte nuestra al inicio, por parte del paciente también, ¿no? Muchas dudas, mucha ansiedad por parte del paciente, ¿ya? Por eso hay que explicarles bien, ¿no? Antes de hacer un estudio, ¿no? Que no se deben de mover, ¿no? Porque eso es algo que el paciente tiene que realizar, ¿no? Que tiene que apoyarnos, ¿no? Para poder hacer su examen en el tiempo que está determinado, ¿no? Porque imagínense una secuencia, a ver, ¿cuál es la más larga que ustedes han visto? Que puede durar. ¿Cuánto? Abdomen completo. Una secuencia. ¿Cuánto es lo máximo que han visto que puede durar una secuencia? ¿O cuáles son? A ver, las que puede durar más tiempo. ¿La recuerdan, chicos? La semana pasada el profesor dijo que una difusión, ¿cuánto podía durar? Una secuencia de difusión. A ver, recuerden. Menos de 1 minuto puede durar una secuencia en difusión, ¿ya? ¿Y cuál puede durar mucho más tiempo?
y que es más sensible al movimiento. No hemos visto artefactos, pero más o menos ya les voy adelantando. Ya la próxima clase es la que vamos a hacer más a fondo, más a detalle. Las secuencias tipo ecogradientes, ¿ya? Esas son más sensibles al movimiento, ¿ya? Y como son secuencias volumétricas, ¿no? Y al ser sensibles al movimiento, ¿no? Estas pues son volúmenes, ¿no? Bueno, muchas imágenes, como te puedo decir, a ver, no sé, un aproximado 100, digamos, ¿ya? Te va a tomar más tiempo en realizarla, ¿ya? Digamos 4 minutos, ¿ya? Y si el paciente no colabora en un instante de esos 4 minutos, ¿no? La secuencia sale movida, ¿cierto? ¿Ya? Y esa secuencia, bueno, al terminar de hacerla obviamente vas a tener que analizar, ¿no? Si te es diagnóstica o no. Si se mueve un poquito, ¿no? Y bueno, pues se puede llegar a diagnosticar, se pasa. Eso ya lo decides tú. Bueno, y si tienes mucha duda lo consultas con el radiólogo, ¿no? Porque al final es el que va a hacer el informe de la imagen, ¿ya? Y en todo caso, pues la repites, ¿no? Pero ¿eso qué significa? Que me va a tomar otros 4 minutos más el hacerlo, ¿cierto? Entonces siempre hay que tomar nuestras precauciones, ¿no? Para poder hacer que el paciente entienda bien las indicaciones que le vamos a, que tiene que realizar, ¿no? Y una de ellas y principal es no moverse, ¿ok? ¿Ya? Eso es importantísimo. Y ahí eso hay que indicárselo, ¿no? A la persona que hace pasar al paciente y coloca, ¿no? Sea el técnico, sea la enfermera o nosotros mismos, ¿ya? Entonces, si no lo haces, si no fijas al paciente, ¿ya? Entonces, obviamente se va a mover, ¿no? Y aquello que estaba programado en realizarse en 15 minutos, te va a tomar mucho más tiempo, 20, digamos, ¿no? Porque has repetido una, ¿no? Y esos minutos se van sumando al siguiente, ¿cierto? ¿Ya? Y hay pacientes que no esperan, que no saben entender, ¿no? Porque dicen, me han programado a mí a las 4 de la tarde, ¿no? Y no llegó a las 4, o sea, llega a las 4 y están todavía con otro paciente, ¿no? Entonces empiezan a reclamar. ¿Ya? Eso pasa en la práctica privada, más que todo, ¿cierto? Ya en la parte pública quizás los pacientes son un poquito más tolerantes y esperan todo lo que sea con tal de ser atendidos, pero en la práctica privada no pasa eso, ¿ya? Y obviamente pueden tener razón, ¿no? Porque ellos están pagando, ¿no? su consulta, su estudio, ¿no? ¿Ya? Entonces hay que considerar eso también, ¿está bien? Bueno, ¿no? Entonces esto es solamente como tipo preámbulo, ¿no? Ya vamos a ver lo que es artefactos y lo que es la falta de acceso venoso, contraindicaciones con respecto al medio de contraste después, ¿está bien? En una clase especial. Bueno, hablando de la columna, ustedes saben pues, ¿no? Que, bueno, ahí está, ¿no? En lista, ¿no? La columna, ya con las 7 vértebras cervicales, las dorsales, ¿no? Que son 12, 5 lumbares y las sacras, ¿no? Que bueno, hay 5 segmentos, depende, ¿no? Ustedes saben que hay variantes también, ¿cierto? Pueden ser una más, una vértebra más, una vértebra menos. Perdón. ¿Ya? Entonces, bueno, es lo que tenemos que saber, ¿ya? Para poder hacer nuestra planificación, ¿ya? A manera de recordar. Les he puesto ahí unas imágenes de las vértebras cervical, dorsal y lumbar, ¿ya? Porque creo que se dan cuenta que son diferentes, ¿cierto? ¿Ya? En la parte de cervical, la dorsal y la lumbar. La lumbar es un poquito más ancha, si se ve, ¿no? ¿Cierto? Y esto nos va a, de repente, hacer la modificación en cuanto al grosor de corte que tenemos que nosotros planificar, ¿ya? Al momento de hacer el estudio, ¿ya? A ver, los que han visto columna, estoy adelantándome, pero bueno, es una manera de poder conversar, ¿no? Y que ustedes no se duerman, ya estén atentos y me presten atención y aprendan también, ¿está bien? ¿Cuánto han visto el grosor de corte que se realiza a nivel de la columna cervical? ¿Recuerdan? A ver, simplemente siendo observadores yo me puedo dar cuenta de ello. Solo observando nada más. ¿Se han percatado? Es lo mismo el grosor de corte que se aplica a nivel de la columna cervical que la dorsal y la lumbar. ¿Podría ser lo mismo?
Sí podría ser lo mismo realmente, ¿ya? Pero en realidad puede ser también diferente, ¿ya? Y es lo que aplicamos normalmente, pero tiene su motivo, tiene su porqué, ¿está bien? No es porque yo quiera hacerlo de 3 o lo quiera hacer de 3.5 o lo quiera hacer de 4, ¿ya? Esto va a depender, como les vuelvo a repetir, ¿no? del protocolo que tenga establecido el centro, ¿está bien? Si ellos me dicen, ¿sabes qué? A toda la columna le haces de 3, entonces de 3 le haces, pues, ¿no? ¿Ya? Indiferentemente si a mí me queda grosor de 3 y eso me implica no tener que aumentar mi número de cortes para poder cubrir toda el área de la columna, porque como vieron al inicio, ¿no? La columna no tiene el mismo ancho, ¿no? A ver. Aquí, ¿no? Se dan cuenta, se nota, ¿no? Aquí, en la cervical, desde arriba hacia abajo, ¿no? Va de lo más angosto a lo más ancho, ¿cierto? ¿Ya? Listo, ¿verdad? Y bueno, esa es una vista lateral, ¿no? de unas vértebras. Y aparentemente en esta imagen, ¿no? Se ve como que toda la columna completa, ¿cierto? ¿Ustedes creen que sea posible que se pueda ver la columna así de completa? Ahorita se ven fragmentos, pero que se pueda ver completa, toda. ¿Sí? Así es, exactamente, ya lo han visto, ya. Si me han dicho composing, ¿de qué equipo estamos hablando? ¿De qué marca? Sí, muy bien. ¿Ya? Entonces, esos son detalles que también ustedes tienen, no se les puede pasar, ya tienen que saber con qué equipo están trabajando, ya cuáles son las características de ese equipo, ¿está bien? Y cómo se llama ese software, ¿no? que hace que la columna pues, se pueda ver por completo al final del estudio, ¿cierto? Porque hay que cargar imágenes para poder hacer el pegado total de las partes, ¿no? Que se ha adquirido previamente, ¿cierto? En Siemens se llama Composing, como lo dijo uno de sus compañeros, y en General, ¿alguien está viendo un equipo General? ¿No? ¿Cómo se llama ese software que hace el pegado total de la columna en un General? Se llama Pasting, ¿ya? Entonces, como les mencioné la semana pasada, no se aloquen o no se compliquen, ¿no? Aprendiéndose los nombres. Bueno, estos en realidad sí, ¿no? Porque es algo que nosotros aplicamos a diario en el equipo. Pero los nombres no de las secuencias, que son a los acrónimos, ¿ya? Se los voy a pasar ahora, se los voy a mostrar al final para que ustedes vean, ¿ya? Pero sepan que siempre solamente hablamos de secuencias, ¿no? Spin-echo, true spin-echo, ecogradientes, ¿ya? Y las ponderaciones, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, recuerdo que alguna vez me dijeron, ¿no? ¿Cómo dirías tú? A ver, cualquiera, ya ver cualquiera, a esta imagen, ¿cómo la llamas? ¿Qué imagen es en resonancia? A ver, como dicen, con nombre y apellido, ¿no? Ya, a ver otra. Ya, cuando me dicen T2, ¿qué es? La potenciación, ¿no? Ya, en T2. La secuencia, ¿qué podría ser? Normalmente en columna, o generalmente cuando hacemos estudios, ¿qué tipo de secuencia hacemos en ese plano? Exactamente, turbo-espin-echo. Ya, bueno, entonces sería una secuencia turbo-espin-echo, ¿no? Ponderada en T2 en el plano sagital. ¿Ya? Así tenemos que llamarlo, ¿está bien? ¿Ya? Y el de arriba sería, pues no, una secuencia turbo-espin-echo ponderada en T2, ¿no? En plano sagital de la columna dorsal, ¿no? El otro sería de la lumbar y el de arriba de la columna cervical. ¿Ya? Entonces así aprendamos a llamar las cosas por su nombre, ¿está bien? No nos confundamos, porque a veces nos decimos, no, secuencias T2, dicen, ¿no? No sé si han escuchado. ¿Ya? Pero secuencias T2 no, o sea, es una ponderación en T2, ¿no? ¿Ya? Entonces tenemos que ahí saber hacer la diferenciación, ¿ok? A ver.
Y bueno, pues no, hablando un poquito de lo que es recordar nada más, porque ustedes ya han visto tomografía y han visto rayos X, conocen, ¿no? Las modalidades diagnósticas que hay para evaluar esta región, ¿no? Bueno, en general todas las partes del cuerpo, ¿cierto? Cada estudio tiene una indicación específica, ¿ya? Entonces es importante siempre ver lo anterior, ¿ya? Donde están yendo tienen sistema PACS, ¿sí? Y cuando llega una solicitud de un examen para resonancia magnética, sea cual fuera, simplemente tienen la orden y ya empiezan a aplicar, o es que han visto que algunos revisan el PACS y ven si tienen estudios anteriores o previos. Se revisa, ¿no? Si existe un sistema PACS, ¿ya? Y ustedes, si es que lo tienen, ¿no? Hay que revisar siempre, ¿está bien? Porque la indicación a veces, no sé, porque pasa, chicos, pasa que los médicos marcan ya una indicación y al final el área o la zona que ha marcado evaluar no es la que se tiene que evaluar. Entonces hay que hacer la modificación, ¿ya? Porque tú te pide pelvis, digamos, ¿no? Y esa es la pelvis, y esa es la primera secuencia, pero dices, pero yo no veo nada, ¿no? Qué raro, o sea, ¿será que es normal entonces, no? Pero por algo le piden, obviamente, ¿no? ¿Ya? Y por ahí, ¿no? A veces se te ocurre, digo, bueno, en el caso de la columna pasa mucho, ¿ya? Ahora después les voy a contar. Pero al final no hay nada, pero se te ocurre y dices, no, pero si le duele es por algo, ¿no? Ay, señor, por eso es que es bueno, es importante preguntarle al paciente, ¿no? ¿Dónde te duele? ¿No? ¿Ya? Si le piden, digamos, lumbar y le duele, me dice, me duele la espalda, ¿no? Entonces quizás no sea la lumbar, sino sea la zona dorsal, ¿no? Entonces hay que hacer el cambio de la planificación, ¿ya? Entonces, si yo tengo exámenes previos de ese paciente, me ayudo para poder saber y poder hacer este cambio. Obviamente tengo que informar al médico, ¿no? También, para que él sepa que estoy haciendo este cambio en el protocolo, ¿no? De estudio que me están solicitando, ¿no? Ya no voy a hacer lumbar, o voy a hacer solo una secuencia de la lumbar para demostrar que no hay nada, y continúo con la zona dorsal o cervical, no sé, ¿no? ¿Ya? Pero ya el médico sabe del motivo, ¿no? ¿Por qué? Y así pasa en varias partes del cuerpo, ¿no? De solicitudes que te pueden hacer al inicio y al final terminamos haciendo otro tipo de estudio. ¿Ya? Si te lo autorizan en tu centro, bien, ¿no? Excelente, porque al final estamos ayudando al paciente, ¿no? Si te dicen, no importa, pues se le han pedido dorsal, ¿ya? Entonces hazle dorsal nada más, ¿no? Te quedas con la espinita, ¿no? Pero sí tiene algo en el lumbar, ¿no? ¿Y por qué no le hice, no? Aunque sea una secuencia, ¿no? Para que después se sepa que hay algo ahí y le pedirán pues ya una ampliación, ¿no? Después, ¿ya? Entonces hay que optar con raciocinio también nosotros, ya no simplemente hacer por hacer, que ser un poquito observadores, ¿no? Y preguntarle al paciente, ¿no? Desde ahí ya nos ayuda bastante, ¿no? En poder saber si realmente estamos haciendo el estudio en la zona que corresponde, ¿no? Y que realmente es la que el paciente necesita evaluar, ¿ya? Bueno, ahí se ve una imagen de rayos X, ¿no? ¿Y por qué se ve? A ver, vamos a hacer una pregunta. ¿De rayos X y por qué se ve así toda la columna? Casi completa. ¿Es posible? En rayos X, ¿no? ¿Cómo? Sí, pues puede ser, sí. Realmente sí, no es una de tomografía, pero si fuera rayos X, ¿se puede? Sí se puede, ¿no es cierto? ¿Ya? Si es un niño, obviamente en un chasis, ahora no hablamos de pantallas, ¿no? Se pueden utilizar las de 14x17, ¿no? Y ahí entra, pues, ¿no? Y se puede llegar a observar casi prácticamente toda la columna. En todo caso, utilizan un equipo especial, ¿no? Que te hace la adquisición por partes y al final también te termina pegando toda la columna y la puedes mostrar así para evaluar lo que es escoliosis, ¿no? ¿Ya? Y medición de miembros inferiores específicamente, ¿no? Para esas dos cosas principalmente son las que se utilizan en ese equipo, ¿ya? Si alguno lo ha visto en sus prácticas de rayos X, o sea, no todos lo tienen, ese equipo, pero sepa que así se puede, ¿ya? Antiguamente hacían las mediciones de miembros, las mesuraciones que le llamaban, ¿no? Echadito y en 3 partes, pero solamente para ver las articulaciones. Bueno, ahora ya se puede hacer toda una adquisición completa, ¿no?
en tiempos y al final obtener un pegado total de la columna, ¿ya? Bueno, eso es por tomografía, ¿no? Pero bueno, les mencionaba, ¿no?, por el hecho de saber que hay siempre estudios previos, ¿ya?, que son importantes revisar para poder al final determinar bien nuestra planificación para hacer el estudio de la resonancia magnética, ¿ya? Entonces, a ver, sepamos de que las patologías, ¿no?, a nivel de la columna y la médula, ¿no?, se pueden dar, bueno, dividir de estas dos formas, ¿no?, trastornos no neoplásicos, ¿no?, y lesiones tumorales, obviamente, ¿no?, neoplásicos, ¿ya? Pueden ser quistes, masas y pseudotumores también, ¿no? Y lo importante aquí es saber reconocernos la localización, ¿no?, si son extra, intra o intradurales o intramedulares, ¿ya? Y ahí se ve la imagen, ¿no?, de cómo más o menos podemos ver las lesiones, ¿no? La primera es extradural, ¿ya? La segunda intradural y la tercera es intramedular, ¿no? ¿Ya? Entonces, bueno, ya lo vamos a ver en imágenes posteriores, ¿no? Pero son las tres formas, ¿no?, en las que ustedes pueden evidenciar, ver una lesión, ¿ya? Principalmente de tipo tumoral. ¿Está bien? ¿Ya? A ver, entonces continuamos. Los que son los trastornos no neoplásicos, ¿no?, pueden ser degenerativos, ¿no? Y ahí entre los degenerativos, que es lo más común, ¿no?, porque eso da ya conforme pues, la persona va teniendo más edad, ¿no? Bueno, que tampoco no significa que una persona joven la pueda tener, ¿no? ¿Ya? Entonces son discopatías, espondilosis, espondiloartrosis, ¿no? Pueden ser trastornos desmilinizantes, ¿no?, como la esclerosis múltiple, pueden ser patologías infecciosas como la espondilitis, abscesos, mielitis, meningitis, pueden ser vasculares como las malformaciones vasculares, los infartos medulares, y traumáticos, bueno, como en fracturas y luxaciones, ¿no? Si fueran fracturas, ¿qué método utilizarían primero? ¿Cómo? ¿Sería posible que entre de frente a resonancia? Rayos X, ¿no es cierto? Después, tomografía, ¿no? Y luego, resonancia, ¿no? Pero sí se da, ¿no?, para poder hacer evaluación también de fracturas, ¿no? ¿Y qué secuencia creen ustedes que nos ayude a ver las fracturas? En resonancia. ¿Mm? No. ¿Qué secuencia me permite ver todo lo que son procesos inflamatorios? ¿Cómo? Ah, no. Un STIR, ¿ya? Una STIR. Van a ver, ya van a ver por ahí alguna imagen. Ya, bueno, y esto ya creo que ya se lo mencioné, ¿no? Solo para recordar nada más que estas son las diferentes formas de presentación de solicitud de un estudio de la columna que pueden ustedes llegarles, ¿ya? Una resonancia magnética de columna cervical, columna lumbosacra, algunos pueden llamarlas como resonancia magnética de médula, ¿no? ¿Ya? Y le ponen cervical más columna torácica o dorsal, ¿no? De columna total, ¿ya?, o completa, columna cervical y lumbosacra, columna torácica o dorsal más lumbosacra, y la que yo normalmente, o más hacemos en el hospital donde trabajo, que es la resonancia magnética de cerebro más columna total. ¿Ya? Esas son todas las presentaciones, ¿ya?, pero ustedes deben de saber. A ver, les pregunto, cuando han desarrollado este tipo de estudios donde están yendo, ¿solamente piden columna cervical y les hacen cervical, o les adiciona una imagen de toda la columna también? Ya, sí, puede ser que en algunos solamente hagan cervical, porque bueno, quizá no tengan este software, ¿no?, que es el pegado total de la columna. Ya, obviamente si no lo tienen, imposible hacerlo, ¿no?
¿ya? Pero si lo tienen, ¿no? Y bueno, quieren añadir, ¿no? Un agregado, ¿no? A su estudio, piden una imagen, ¿no? Una de las secuencias, que normalmente, ¿cuál es la que piden? A ver, donde hacen, a ver, ¿cuál es la secuencia que hacen, que realizan, ¿no? Para poder presentar toda la columna. ¿Cuál es? Pueden ser dos, ¿ya? Una T2, ¿no? Una ponderada en T2, una sagital, ¿ya? Ponderada en T2, o una STIR, ¿ya? O una STIR. Generalmente hacen la T2, ¿ya? Por ahí puede ser que en la solicitud del médico diga que quiere específicamente un STIR, ¿ya? Pero si no lo pone, la que ustedes deben de realizar va a ser una T2, ¿ya? De toda la columna. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces puede ser que le pidan cervical, como les repito, y ¿no? Más panorámica, así le llaman, ¿no? ¿Ya? Una panorámica de toda la columna, ¿ya? O puede ser que sea cérvico dorsal, ¿no? Y también le piden toda la columna, o una solo lumbar y toda la columna también, ¿ya? Entonces son formas de peticiones que les puede llegar a ustedes, ¿no? Y tienen que saber cómo puedes interpretarla y realizarla, ¿no? Ya no significa que a todas las secuencias van a tener que hacerles completo, ¿ya? Ahora, si les piden toda la columna, obviamente pues no tiene que ser todo, ¿no? En todas las secuencias y en todas las ponderaciones y planos, ¿no? que esté determinado dentro del protocolo, ¿ya? Pero si solamente es uno, ¿no? Es solamente la imagen en T2, ¿no? En la secuencia T2 en el plano sagital nada más, ¿ya? Y al final se hace el pegado, ¿no? de las partes, ¿ya? Entonces, como les decía, el posicionamiento del paciente al momento de hacer el examen es importantísimo, ¿ya? Entonces, cambiar al paciente es una parte, ¿no? Que esté con la ropa apropiada, ¿no? ¿Ya? Para poder realizar el estudio y no haya ningún tipo de interferencia, objeto que pudiera tener en el cuerpo, quedarse en el cuerpo, en la ropa, y pueda causar un artefacto en nuestro estudio. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, bien, si el paciente viene preparado, pues no con un buzo nada más y un polo, no sé, o un suéter, y no tiene ningún objeto de metal, solo le colocan la bata encima y ya está, ¿no? Se echa y lo coloca. En todo caso, si no fuera así, hay que mandarlo al vestidor y que se cambie, ¿no? Se retire toda la ropa y se pone la bata, ¿no? ¿Ya? Luego hay que explicarle, como ya les decía, ¿no? Que explicar al paciente, ¿no? En qué consiste su estudio, qué es lo que necesitamos que él haga, ¿no? Que colabore, ¿no? No moviéndose, no pasando saliva, ¿no? En algunas situaciones, ¿ya? Evitar moverse las manos, qué sé yo, ¿no? En general el cuerpo, ¿no? En la zona, no necesariamente en la zona que se va a realizar el estudio, es todo, ¿no? Porque si yo estoy haciendo un estudio de columna cervical y por ahí moví, no sé, mi cadera quizá pueda de alguna forma afectar también a la zona donde yo estoy realizando mi estudio, ¿ya? Es en general no moverse, ¿ya? Respirar puede, obviamente, ¿no? No les vamos a decir que no respiren, ¿no? Y eso también es una forma, ¿no? de generar un artefacto, ¿no? La respiración puede perjudicar, ¿no? ¿En qué zona sería, a ver? De la evaluación de la columna. En el tórax, ¿no es cierto? En la zona de la columna dorsal, ¿ya? Entonces, ahí hay formas, ¿no? De poder contrarrestar ese artefacto que se pueda producir, ¿ya? Lo otro es acondicionamiento del paciente, hay que darle comodidad, ¿no? ¿Ya? Entonces, y bueno, pues deben ustedes haber visto, ¿no? En su sala, que hay un montón de implementos, ¿no? Hay esponjitas, ¿no? Larguitas, almohaditas, ¿no? O sea, si están ahí es por algo, ¿ya? Es para poder colocar determinadas zonas, ¿no? Según el estudio que yo estoy realizando, y fijar al paciente, ¿no? Darle comodidad. Ustedes saben que ese aparato, la mesa es dura, o sea, no es que sea suavecita, colchadita, ni nada, ¿no? Entonces, hay pacientes pues, que son bastante sensibles, ¿no? Su piel, ¿no? Entonces hay que ponerle por debajo, ¿no? Algunas almohaditas, esponjitas, qué sé yo, ¿no? Ajustar un poquito la cabeza, ¿no? Para que se pueda mantener fija, etcétera, ¿no? Normalmente, ¿cuál es la que utilizan cuando realizamos estudios de columna? En la lumbar específicamente. Lo van a ver, pero ahorita alguien ha visto, o simplemente le dicen que se eche nada más y ya está.
le ponen como, es como un triángulo, ¿cierto? Por debajo de las piernas. ¿Y por qué creen ustedes que le ponen ese triángulo debajo? ¿Para qué? Por ahí escuché algo. Ajá. Ajá, exactamente, así es, ¿no? Justo lo que dijeron también aquí sus compañeros, ¿no? Es para disminuir la lordosis, ¿no es cierto? Y también y que la columna pues esté más pegadita a la mesa, ¿no? Y haya mejor señal, o tengamos mejor señal, ¿ya? Entonces eso es importante, ¿no? Aparte que le da comodidad al paciente, ¿ya? Porque ya de por sí ya viene con un dolor, tienen que pensar ustedes en eso, ¿no? De por sí ya están adoloridos, ¿ya? Entonces hay que darle la mayor comodidad para que puedan tolerar el tiempo que necesiten, ¿no? Para realizar su examen. Si es un examen uno nada más, ¿no? Sea del cuello, perdón, cervical, dorsal o lumbar, si es uno nada más, le puede tomar los 15 minutos, dijiste, ¿verdad? En la columna, bueno, tome hacer su protocolo, ¿no? Ya puede ser que sea un poco más también, ¿no? ¿Ya? Si es con contraste, toma más tiempo. ¿Ya? Me imagino que estamos hablando de un estudio sin contraste, ¿cierto? ¿Ya? Pero si es con contraste, es más tiempo, ¿ya? Y si es toda la columna, imagínense, ¿no? Más cerebro, ya se pueden pasar ahí 1 hora y media el paciente, ¿ya? Entonces hay que ser bastante considerados. ¿Alguno ha tenido oportunidad de echarse en un equipo, o sea, hacerse una resonancia? ¿No? ¿No? Es horrible, la verdad. ¿Ya? Yo he entrado de curiosa, ¿no? Bueno, y en alguna oportunidad porque sí he necesitado, ¿no? Pero el que me ha, a ver, les cuento, ¿no? Para que ustedes no cometan el mismo error. Generalmente las mujeres vienen con colita, ¿cierto? Se amarran el cabello, ¿ya? Entonces, claro, tiene su moñito que después liga nada más, ¿no? ¿Ya? No va a causar ningún tipo de artefacto, supuestamente. Pero el hecho de estar echada, ¿no? Y sentir aquí atrás algo que te presiona, al inicio quizá no te moleste, ¿ya? Pero después, conforme pasa el tiempo, sí sientes la presión ahí, ¿ya? Y vas a sentir dolor, ¿ya? Y el paciente, mientras más tiempo pase, obviamente ese dolor se va a incrementar y se va a empezar a mover, ¿ya? Y como tú ya tienes avanzado tu examen, no le puedes cortar porque si no arruinarías, pues porque ya está colocado el paciente en una sola posición y estás haciendo tus cortes, ¿no? Planificando. Si tuvieras que mover al paciente para acomodarlo, tendrías que sacar la antena, moverlo y ya perderías tu plan. Y si tienes que repetir la misma secuencia, o sea, ya perderías ya la posición. ¿Ya? Entonces, por ese motivo, ¿no? Cuando sepas que es un examen que va a tomar bastante tiempo, tienes que tomar las medidas necesarias para que esas cositas no sucedan a mitad de tu estudio, ¿no? Que se vaya al baño antes, ¿no? Señor, ¿usted qué tiene problemas para misionar? No sé, retiene, puede aguantar, o algunos te pueden decir, no, yo orino cada rato, ¿no? Imagínate que su examen dure 1 hora y media. Va a estar ahí todo aguantándose, ¿no? La orina y va a causar movimiento, ¿ya? Por incomodidad, pues obviamente, ¿no? ¿Ya? Entonces es mejor que esté todo listo, preparado, ¿no? El paciente cómodo, ¿no? Listo para poder relajarse, ¿no? Y bueno, estar echadito sin moverse, colaborando y terminar su examen pues en el tiempo que está determinado, ¿no? ¿Ya? Entonces, y otra cosa, hay que hacer el centrado correcto también. Ya, eso es importante. Cuando ustedes hacen el Copusi, ya los que vayan a hacer o tengan la oportunidad de poder realizar, porque tienen el software, ¿no? El Copusi tiene una particularidad. ¿Cuál es? A ver, ¿han notado? Debe haber un solapamiento, así de las imágenes, del 30% con El pegado, el sobre, sí, ya esa es una de ellas, ¿no? Que no puede ser al límite, ¿no? Si te planifican cervical, digamos, no puede ser continuado nada más, sino que tiene que haber como que un solapamiento ahí entre las dos adquisiciones, ¿no? En el field of view que tú planificas. Tiene que ser el mismo field of view para todos, el mismo, ¿no? Para que se pueda hacer el pegado. El grosor de corte, cuando yo he trabajado en el CIMES no he tenido problemas si tú le modificas. Puede ser milímetros más, milímetros menos, te pega, ¿ya? Pero en el general, por ejemplo, sí
sí he tenido algunos inconvenientes, ¿no? Cuando hago la variación del grosor de corte. ¿Ya? Entonces lo ideal es que sean el mismo grosor de corte, ¿no? Por eso es que en algunos hacen, si es 3, haces 3 en cervical, 3 en dorsal y 3 en lumbar, ¿ya? Para que te pueda hacer el pegado, para que no tengas problemas, ¿no? Ya no tengas inconvenientes, ¿ya? Entonces el centrado, ¿no? Me estoy saliendo del tema, pero bueno, el centrado, ¿no? Si es a nivel de la cervical, ¿ya? ¿Ustedes se han dado cuenta que su antena tiene muesquitas? ¿Sí? ¿Han visto? ¿Ya? Entonces esas muesquitas están ahí de referencia, ¿ya? Para que ustedes puedan saber que ahí tienen que centrar, ¿ya? Ahora, el paciente quizá no sea de la misma estatura, ¿no? ¿Ya? A veces, sobre todo en la columna cervical, ¿no? Porque usamos ¿qué antena usamos para hacer la columna cervical? El estudio. ¿Ya? Pueden ser... Hay algunas antenas que son integradas, tienen cabeza y cuello a la vez. Ya es toda una base, pero tiene por separado la de cabeza y la de cuello. Tú puedes colocar solo la de cabeza o solo la de cuello. Pero hay otras que son completas también, ¿no? Cabeza y cuello a la vez. Entonces, el general tiene completa. ¿Ya? Cabeza y cuello. ¿Ya? Y es la que normalmente usamos. ¿Ya? En ese caso, ¿no? El centrado, pues, si el paciente es de cuello cortito, no va a llegar hasta arriba, ¿no? Si es de cuellito largo, sí, ¿no? O sea, ahí no hay problema, ¿no? El asunto es cuando son de cuellito corto, ¿ya? Entonces, esas cosas también tienes que saberlas cuando tienes que planificar para un estudio de cerebro, ¿ya? Entonces, hay que percatarnos de ese detalle, ¿está bien? Colocar al paciente, obviamente, siempre derechito, no simplemente échese y ya, ¿no? Tratar de acomodarlo lo más derecho que se puede, ¿está bien? Para que cuando tú hagas tu planificación te quede en una sola línea, ¿ya? La planificación sagitaria en este caso, ¿ya? Y no te quede pues así a un lado o al otro, ¿no? Y tengas que hacer rotadas tus planificaciones, ¿ya? Porque eso te va a dificultar hacer el pegado, ¿ya? No sé si alguno ha visto haciendo el composing cuánto de angulación tú puedes hacer a lo mucho, ¿no? Para que pueda permitirte hacer el pegado total de la columna. Él dijo que solapamiento, ¿no? Entre adquisición y adquisición, un 30%. Pero puedes hacer la angulación, ¿no? Digamos, acá. Digamos, esa columna, ¿no? Está un poquito, no es recta, ¿cierto? Tiene un poquito de neurosis, ¿no? O escoliosis en este caso. ¿Ya? Entonces, quizás para hacer la planificación arriba voy a hacerlo así y para la de abajo voy a tener que hacer así, ¿no? Ligeramente. Pero tampoco puedo exagerar mucho en esa angulación porque si no, no voy a poder hacer el pegado. ¿Ya? Tiene que ser... Cada equipo tiene uno permitible, que te permiten hacerlo, ¿no? Hasta donde yo he probado, ¿ya? 10... más o menos, ¿no? 10 grados puede haber de diferencia, es 15 grados a lo mucho. Cuando ya es muy, muy exagerado la angulación, sí ya no te hacen pegado, ¿ya? Entonces lo ideal es que sea recto. Profesora, ¿tiene alguna diferencia entre una angulación y el tamaño del corte? Es como que si tú vas a utilizar cortes de 3, ¿no? Para la zona cervical, que es más angostita, vas a tener que hacerle, digamos, 15 cortes, que es lo comúnmente, lo que hacemos normalmente, 15, ¿ya? Pero 15 con grosor de corte de 3 quizá no me dé para poder cubrir la parte de la lumbar, porque la lumbar es más ancha. Entonces ahí voy a tener que utilizar más cortes, ¿no? Porque el mínimo de cortes que yo tengo que aplicar es 3. Entonces quizá me sea necesario hacer 17, ¿no? 19. Tienen que salir pares porque hay uno que siempre tiene que quedar en el medio. ¿Ya? No es que a mí se me ocurra hacer 15 o 13 o 12, ¿no? Es porque un corte tiene que pasar por el medio, a nivel medular, ¿no? Y los laterales ya se cubren con los del resto, ¿no? ¿Ya? Entonces yo me tengo que fijar siempre en el de abajo primero. Ver que si con grosor de corte de 3 me cubre con 17 cortes en total, entonces con eso se aplico hasta arriba, ¿ya? Para poder hacer el composing, ¿no? ¿Ya? O sea, esa es teóricamente la forma. Ahora, que tu equipo en la práctica te pueda permitir hacerlo,
¿no? Haciéndolo con menos cortes, también se puede, porque sí te deja, pero a veces hay como que una diferencia y puede ser que haya algunos cortes que no se peguen bien, ¿ya? Entonces ahí tienes que tú saber elegir, pues, ¿no? Si es que necesitas toda la secuencia completa del T2 para ver panorámico o de repente solamente un grupo, ¿no? A veces a nosotros no nos resulta el pegado por ese motivo y como tenemos de los 17, digamos, 12 se pegaron bien, entonces solamente los 12 se ponen, porque al final, ¿para qué te sirve esa panorámica? ¿Para qué creen que se hace? Para evaluar mejor las vértebras. Contabilizar las vértebras. Mi licenciado me explicó que, por ejemplo, a veces leerle 1, 2, 3, 4, no sé, un espacio, por ejemplo, para ver hernia discal, pero en la panorámica no se puede ver completo. Claro, ¿ya? Entonces, sí, pues normalmente te pueden pedir lumbar, ¿ya? Y quizá haya así hernias a nivel lumbar o protusiones, ¿no? Y eso significa que también en la zona cervical, que es donde más comúnmente se encuentran también las hernias, estén ahí, ¿no? Entonces la panorámica te sirve para poder ver una vista general de toda la columna y no solamente evaluarnos el área de la lumbar, sino también agregar, ¿no? Imágenes de la columna cervical y dorsal y ver si hay algún otro tipo de patología asociada a las hernias, ¿no? Digamos, ¿no? ¿Ya? Entonces, otra patología que esté en la columna lumbar que también puede estar afectando en otra zona de la columna, ¿ya? Por eso es que se hace un panorámico, ¿ya? Bueno, ya si es que hay, ¿no? Y necesita una evaluación posterior, ya se solicita un examen más selectivo, ¿no? Digamos de la cervical, ¿ya? Y lo otro, porque también hay otro motivo, ¿cuál creen? Que les mencioné al inicio, cuando les mencioné que habían 7 cervicales, 12 dorsales. Vértebras accesorias. Claro, exactamente, para poder contabilizar las vértebras y saber en qué posición, en qué vértebra se encuentra la lesión, ¿ya? Yo la única forma de tener la seguridad de qué vértebra es contándolas desde arriba, ¿ya? O sea, si yo hago solo la lumbar, ¿no? Yo no sé si son anatómicamente en la vista, ¿no? Porque si haciendo tu análisis exhaustivo de repente si la sacas y ver si hay 5 lumbares o 6 lumbares, no sé, ¿no? ¿Ya? Entonces la única forma de poder tener la certeza de qué vértebra es teniendo una vista completa, ¿no? Y ahí contabilizas, ¿no? Desde arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Reconoces las vértebras por su forma, ¿no? ¿Cuál es la séptima? A ver, la cervical, ¿qué forma tiene anatómicamente? Ajá, exactamente. Entonces ya sabes que ahí es la 7, ¿cierto? ¿Ya? Entonces así las contabilizas, ¿no? De ahí vas 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta la 12, ¿no? ¿Ya? Y anatómicamente hay referencias, ¿no? Como para saber qué vértebra es, ¿no? ¿Ya? Pero así las contabilizas y puedes ya el médico hacer su diagnóstico, ¿no? Lesión informativa, ¿no? En la vértebra dorsal 8, digamos, ¿no? Y así, sucesivamente, ¿no? Hernia discal a nivel de la vértebra L3, L4, ¿no? O L4, L5, ¿no? De repente digo S1, L5, S1, pero al final es una sacra y no es una lumbar, ¿no? Entonces tengo que tener la seguridad, ¿ya? Por eso también hacen la solicitud de una panorámica, ¿ya? Esos 2 motivos principalmente. Bueno, los únicos, creo yo. Ya, bueno, les decía el posicionamiento. Vamos a esto. Ahora, ustedes han visto en su práctica, a ver cómo colocan a los pacientes para poder hacer el estudio. Ahí se ve 2 formas, ¿cierto? Una que está primero, la posición es de cúbito, ¿cierto? ¿Ya? ¿Todos de acuerdo en eso? Cabeza primero y pies primero, ¿cierto? ¿Ya? Eso ustedes saben que lo seleccionan en la plataforma, ¿no? Forma de poder seleccionarlo, si es, como lo hacen también en tomografía, igualito, ¿ya? Y esa es la almohadilla, ¿no? Que se coloca debajo de las rodillas, ¿cierto? Para poder darle comodidad al paciente. ¿Ya? Entonces, ustedes, si le pidieran un examen de columna lumbar, ¿ya?
¿Es posible que se pueda realizar de esta manera? Bueno, no sé si sea un examen de columna lumbar, de repente es de abdomen u otro, ¿no? Pero dime, ¿se puede hacer así? Sí, ¿no es cierto? Si solamente es lumbar. Si fuera cervical o toda la columna, ¿se podría hacer de esta manera? ¿Se puede? ¿Cómo? ¿Qué tendría que tener el equipo, no sé, para poder hacer toda la columna? Podría ser, pero ya no podría ser el pegado total de la columna. Claro, o sea, si te piden una panorámica, o sea, ya no la podrías hacer. ¿Me entiendes? Entonces, tienes que evaluar esas situaciones. ¿Ya? A menos, pues, ¿no? De que, ¿sabes que el paciente es claustrofóbico y no quiere sedarse, ¿no? Y necesita su examen, ¿no? Y no puede, o sea, si es claustrofóbico, obviamente no te va a permitir hacerlo así, ¿no? Cabeza primero. Pero tiene un estudio de la columna completa, ¿no? Entonces ahí con ya sus deficiencias, de repente sí, le harías, ¿no? Pues de esta manera, ¿no? Una vez lo hemos hecho nosotros, la verdad. Tú podrías pensar que no se puede. Claro, quizás haya falta de señal, ¿no? Pero es que también depende de lo que quieran evaluar, ¿no? Ya eso también tienen que ver, ¿no? ¿Ya? Hay algunos equipos, me parece, no estoy segura, que se le puede colocar una antena de cabeza a este lado. Si tiene esa posibilidad, normal, pues no la coloco al revés. ¿Ya? Pero si no, la única manera es hacerlo con la cabeza primero, ¿no? Porque ahí es donde se puede adaptar la antena de cabeza, ¿no? Que es donde me va a servir de base para apoyar la parte superior del cuerpo del paciente. ¿Ya? Entonces, la única forma sería hacia cabeza primero, si fuera que quisiéramos evaluar columna total. ¿Ya? De la otra manera, ¿no? Con los pies primero, es solamente la columna lumbar. Nada más. ¿Ya? Solo la columna lumbar. Así es posible, ¿no? Paciente claustrofóbico, no, o sea, no es totalmente claustrofóbico de repente, pero sí tiene miedo, ¿no? ¿Ya? Entonces le haces de esa manera. ¿Ya? Si te piden columna total, bueno, pues ya no se puede hacer, pues es imposible. Lo justificas, ¿no? Porque el paciente es claustrofóbico, pues, ¿no? ¿Ya? Y no hay forma de poder hacerle de otra manera su examen. ¿Ya? En caso de que no lo sea, si es un paciente normal y no tiene ningún inconveniente, cabeza primero, ¿no? ¿Ya? Y ahí, pues, ¿han visto que ustedes tienen algunas antenas de cabeza tienen como un espejito? ¿No? Sí, todas deben de tener, solamente que a veces por ahí debe estar guardada y no la utilizan normalmente. Pero hay que ponérselas, ¿no? Si el paciente tiene un poquito de miedo, entonces le ponen el espejito y ahí como que ya se ve el mismo, ¿no? Se refleja, ¿no? Entonces, y hay algunos equipos que ya vienen con... Quizás no lo vean si están dentro del túnel, ¿no? Pero si estuvieran en esta situación, sí podrían ver el techo. Es como un cielo. ¿Han visto? Eso es para relajar los pasos de los pacientes, ¿no? ¿Ya? Y no es porque esté por gusto ahí un adorno, ¿no? O sea, no. ¿Ya? Entonces el paciente está echadito y mira, pues, ¿no? Y se relaja, ¿no? El cielo ahí, ¿no? Está abierto, ¿me entiendes? Como que simulando, ¿no? ¿Ya? Que no está cerrado, encerrado. ¿Ya? Entonces es por eso que esas son las formas, ¿no? De poder realizar los estudios, ¿ya? Y esas son cositas que ustedes tienen que saber, ¿ya? Para aquel momento de evaluar a su paciente, ¿no? Y según las condiciones en las que se encuentren, pues tú decides, ¿no? De qué manera le haces el estudio, ¿ya? Y no de frente decir no se puede, ¿ya? Porque hay formas, ¿ya? Ya todo va a la imaginación después ya de ello. Porque inclusive hay tecnólogos que han publicado, ¿no? Que son colegas míos, que han hecho sus estudios de columna lumbar de costado también, que también se puede hacer, ¿ya? Porque no tienen, no sé, pues una lesión aquí, una herida, qué sé yo, que no les permite echarse completamente con la espalda apoyada, entonces lo hacen de costadito. Profesora, yo también vi un video donde un examen de columna hacían boca abajo. También. Porque el paciente tenía una sonda por acá y no podía.
Exacto. Pero creo que no sé qué tipo de secuencia la utilizan, porque en este video creo que estaban utilizando spin, pero la imagen se notaba borrosa. Y eso me causó sorpresa, porque era spin, tuvo spin. Ajá. Ya. Lo que pasa es que justamente está acá. Esta de acá. Esa es la mesa, la antena del spine que conocen, ¿no? ¿Ya? Esa está integrada a la mesa. Hay algunos equipos en los cuales se puede retirar, ya como el Avanto, el modelo Avanto de Siemens, ¿no? Si han visto, se puede sacar, ¿no? Se sacan los conectores y cargas toda tu antena y la colocas a un lado para poder colocar otra y hacer otro estudio. Hay otras que ya la tienen integrada, no se pueden colocar, no se pueden retirar, quedan ahí, ¿ya? Entonces, esta antena te da señal, pero solamente hasta cierta distancia. Por eso es que es importante que la espalda esté pegadita a la mesa, para que capte la mayor cantidad de señal. ¿Será pues cuánto? No sé, de repente estoy mintiendo, pero no llegarán a 20 centímetros. Así nada más, de distancia, ¿no? Desde la antena hasta hacia la parte superficial. ¿Ya? Y solamente con esa antena y el paciente echadito ya se puede hacer el estudio de columna. Hay algunos que si han visto de repente le colocan una body encima, ¿ya? Que también se puede hacer, ¿ya? En caso de repente no de pacientes más gorditos, ¿no? Que su columna esté un poquito más alejada y quizá no haya más señal, no logre tener más señal, entonces le agregan la body, ¿no? Como para sumar, ¿ya? En el caso que tú cuentas, deben haberle agregado la body, ¿ya? Porque si no, te va a salir así como tú dices, ¿no? Borrosa, porque ya no, pues no llega, ¿no? Si estás de aquí del vientre hacia la espalda, no sé, hay mucho más de 15 centímetros o de 20 centímetros. Entonces ya no llega señal, solamente vas a tener señal que te da el magneto nada más, ¿ya? No es, o sea, por eso es que se utilizan antenas específicas, ¿no? O sea, para poder ganar señal del área nada más que tú quieres evaluar. Puede ser ver sin ruidosa de repente, ¿no? Así, ruido, ¿no? Más que todo, ¿no? Entonces no hay señal, ¿ya? Entonces, si tienes la body, le agregas la body, pero de todas maneras siempre va a haber falta, ¿no? Porque no es la forma correcta, ¿no? ¿Ya? Entonces, ya tendrías que tú ver formas, ¿no? De poder lograr que por lo menos tengas una buena imagen, pues, ¿no? Pero sí se puede, ¿ya? Son formas de poder adaptar nada más tus implementos, ¿no? Para poder realizar, ya, pero acá me estoy quedando. Ya, entonces, el posicionamiento, como decía, ¿no? Cabeza primero, ¿ya? Y hay muchos detalles que hay que ver también, ¿no? Este caso de aquí es una sedación, ¿ya? Porque ustedes ven acá, hay cablecitos, ¿ven? ¿Ya? Entonces hay que tener bastante cuidado cuando hagamos los estudios por sedación, ¿ya? Si en algún momento tienen oportunidad de ir al INE, yo sé que los que les tocó ya ahorita pues no lo están haciendo porque el equipo está inoperativo, pero nosotros hacemos bastante sedación, ¿ya? Y de toda la columna. Generalmente vienen cerebro y columna total, ¿ya? Y ustedes verán, bueno, en la práctica privada de repente sí, pero eso es mínimo, creo yo, no deben haber muchos días específicos, quizás sí, ¿ya? Entonces vienen todos los médicos, el anestesiólogo, ¿no? El paciente viene con respirador, ¿no? O hay que colocarle un respirador, entonces hay mucho cable, ¿ya? Sobre el paciente. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos cablecitos, ¿ya? Para que no se vayan a jalar, ¿no? Porque de repente una de ellas puede ser la vía, porque obviamente tienen que colocarle la anestesia endovenoso, si es que esa es la forma, ¿ya? Porque hay algunos que le ponen también por inhalador, ¿cierto? ¿Se han visto? El Seboran es el que utilizan. ¿Ya? En ese caso están sedándolo con una inyección, ¿no? Un sedante. ¿Ya? Entonces los cables hay que acomodarlos bonitos, ¿no? Para que no se puedan enredar al momento de que la mesa pues ingrese. ¿Ya? Entonces es solamente para tener cuidado al momento de colocar o ya tener todo listo, ¿no? Para iniciar nuestro examen, ¿no? Y el otro, esta de acá se le puso porque esta es la de la marca G. ¿Ya? Esa es de la marca G. Ven allá, esa es la antena que tiene el equipo, ¿no? Esa es la forma, cabeza y cuello a la vez, ¿ya? Y esta de acá, esa es la nueva forma de antena que hay, más actual, que quizás no sé si alguno lo tiene, ha visto. No, es como una sabanita que la colocas encima y ya no pesa nada, ¿ya?
y es grande, ¿no? Entonces, cubre más, ¿no? Más área. ¿Esa hora que está bien como la bola? Exacto. Sí, ajá. Así son las nuevas formas de antenas ahora en la web. Pero bueno, pues cada antena cuesta, así que tienen que evaluar, ¿no? la necesidad de repente querer mejorar o cambiar su antena, ¿no? Por lo menos hasta que de repente se les dañe o quieran cambiar un equipo nuevo y que venga con todos sus implementos, lo hacen, ¿no? Pero... ¿Y no tiene alguna conexión? Claro, sí, tiene que tener, esta vez no se nota, pero debe tener un conector, de todas maneras. La forma de lo que, ¿cómo sería? La estructura que va a envolver nada más es lo que ustedes ven ahí de blanquito, ¿no? Ya que es más ligerita, ¿no? Porque las que normalmente ustedes de repente están viendo son un poquito pesadas, y más si utilizas pues dos, ¿no? Ya, porque hay que colocarlas una sobre otra, ¿cierto? Cuando quieres evaluar o hacer el estudio de todo el abdomen, por ejemplo, ¿no? Completo. ¿Ya? Entonces, esta es más grande, entonces quizás te va a permitir hacer todo el abdomen, ¿no? Con una sola nada más. ¿Ya? Entonces, esas son las nuevas antenas que hay, que existen. Y después por partes les voy a ver. Este es un modelo antiguo. ¿Ya? Este es de un Canon y este es de un Siemens. Esta es la que les dije que se podía retirar. ¿Sí? ¿Han visto? Bueno, yo no conozco esta porque no he tenido oportunidad de trabajar con Canon, pero esa de allá sí, es la Siemens, ¿no? Y sí es un poquito fastidioso porque hay que estar sacándola para, por ejemplo, hacerla encima para hacerla de estudio de mama, ¿ya? Hay que sacarla y colocar toda la mama, ¿no? Entonces, hay que estar haciendo todo ese cambio, ¿no? Y eso también toma tiempo, ¿no? Entonces, bueno, ahora ya en la actualidad vienen integradas, ¿no? Como ya les había comentado. ¿Ya? Esta parte de aquí, ¿ya? Ustedes se están dando cuenta que tiene aquí un poquito de señal, ¿no? Aquí es una parte más superior, aquí es más inferior, aquí es más inferior y aquí es mucho más inferior, ¿no? Y aquí un poquito más superior de repente. ¿A qué creen que se deba eso? Exactamente, no están activadas, ¿ya? Bueno, quizás no lo hice en el orden correcto, pero esto es, ¿no? Digamos que esa antena tiene 5 canales, ¿cierto? Ya, ahí está numerada, ¿no? Porque ustedes saben que las antenas pueden tener variabilidad de número de canales, ¿ya? Entonces, si el paciente va a estar echadito, ¿no? Digamos que esta sea la cabeza, ¿no? La zona cervical, dorsal y lumbar, ¿no? Cada uno de los canales de esta antena se va a ir activando conforme yo voy haciendo mi planificación, ¿ya? Entonces, si quiero hacer la columna cervical, tengo que activar, o automáticamente se activan en algunas situaciones. Perdón. Hay otras que tienes que tú activarlas, ¿no? O darte cuenta si están activadas o no, porque se puede desactivar también, ¿ya? En el caso de Siemens, a mí me ha pasado que a veces tienen activación automática de los canales de la antena, ¿no? Y a veces está desactivada. Entonces, conforme tú vas moviendo, ¿no? La zona en la que tú vas a evaluar, se van activando y desactivando, ¿ya? Pero si esta no está activa, no está esa opción, entonces por más tú que muevas, no se va a mover contigo, ¿no? Con tu fob, digamos, ¿no? ¿Ya? No se va a mover. Entonces tú te confías, piensas que está todo bien, lanzas tu secuencia, ¿no? Y al final ves pues que está ruidosa, ¿no? No tiene señal. Vas y revisas, ya es porque tu canal en esa área que tú estás evaluando no está activado, ¿ya? Entonces tienes que asegurarte, ¿no? De que la zona en la que tú vas a evaluar, el área, tiene que estar activada los canales de la antena, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí solamente está dando señal en esa zona. Podría yo decir que está activada solamente 2 canales de repente, no de mi antena. Esta, el 3 y 4, digamos, y esta el 4 y 5 quizá, ¿no? Y esta el 6, digamos, ¿ya? Entonces, como se hacen por segmentos, ¿cierto? O sea, la columna se hace por segmentos. Así sea columna total, igual la tienes que hacer por segmentos. ¿Cuántos segmentos han visto que realizan las columnas? Total. 3.
También es cierto, depende del paciente, ¿ya? Si es un niño, quizás 1 o 2, digamos, ¿no? Si es una persona mayor, adulta, ¿no? Puede ser 2 o 3. Eso va a depender de cómo ustedes lo tengan planificado, ¿no? Dentro de su protocolo. Lo que es, normalmente tú podrías pensar que sea primero cervical, dorsal y lumbar, 3 segmentos, y después ese es el pegado. Eso quiere decir que primero se van a activar los canales de la zona de la cervical, luego la dorsal y luego la lumbar, ¿no? O sea, no es que van a estar activadas todas, ¿ya? Se activan de acuerdo al área que tú estás evaluando, ¿ya? Y, aquí te voy a decir, ya me perdí. Bueno, entonces se van activando así, al final ya haces tú pues la obtención de los 3 segmentos y ese es el pegado, ¿ya? Lo otro es que lo hagan en 2 partes, para ganar tiempo, sería, ¿no? ¿Ya? En el caso nuestro, en el hospital, como lo que nosotros evaluamos son lesiones tumorales, ¿ya? Y las lesiones tumorales normalmente son extensas, ¿ya? Entonces no necesitamos mayor detalle en lo que queramos ver, pero si fuera hernias, por ejemplo, definitivamente tienen que hacerlo en partes, ¿ya? O sea, yo no me puedo hacer todo un segmento cervical y dorsal cuando un paciente, pues imagínate, mide 1,80 m, ¿no? ¿Cuánto de filo vas a utilizar? ¿Qué tamaño? Va a ser muy grande, ¿ya? Y vas a perder pues detalle, no vas a ver imágenes definidas para poder hacer la evaluación que tú necesites, ¿ya? Entonces vas evaluando eso, ¿ya? Entonces, o sea, hacemos los estudios no simplemente porque sabemos que tiene que ser así, sino pensando también, ¿ya? ¿Qué es lo que al final yo quiero obtener? ¿Ya? Eso es importante, así que no es que sea tan sencillo y dices, ya planifico y punto, ¿no? O sea, no, ¿ya? Quizás algunos sí, pero no todos los casos son iguales, ¿ya? Y eso es lo bonito de resonancia, ¿ya? Que un estudio que hice, no sé, mi paciente anterior siendo el mismo, ¿no? Este caso es diferente, ¿no? Por la misma condición del paciente, el estudio que se quiere realizar, la patología que se quiere diagnosticar, etcétera, ¿no? ¿Ya? Entonces hay que evaluar todo ello. A ver, ¿en qué vamos? Ya, y ahora vamos a, ya les adelanté, ¿no? Son los scouts, ¿no? Son 3 planos, ¿cierto? Cuando empiezan a hacer sus exámenes, en resonancia siempre van a obtener 3 planos, ¿cierto? Coronal, sagital y lumbar, perdón, coronal, sagital y axial, ¿ya? A diferencia de tomografía, en tomografía, ¿cuántos planos obtienen para hacer su planificación? 2, ¿no es cierto? Antiguamente hacíamos 1 nada más en tomografía, solo 1. Ahora en la actualidad ya son 2, ¿no? Los scouts que se pueden realizar, ¿no? La frontal y la lateral, ¿cierto? Aquí en resonancia hablamos de planos, ¿no? Sagital, coronal y axial, ¿ya? Entonces, axial, sagital y coronal. ¿Podría hacerlo yo con solamente 2? O sea, está bien. Siempre te va a arrojar. No, sí puedes tú hacer que te salgan 2 nada más. Se puede. O sea, todo depende de cómo esté configurado tu planificador, tus scouts en el momento. Si ustedes se dan cuenta, cuando tengan la oportunidad realmente, no, quizás no ahorita, ¿no? Porque no depende de ustedes, pero cuando ya tengan chance de poder trabajar y ustedes sean responsables de un equipo, vean, o sea, a ver, en el scout, ¿ya? Yo puedo programarlo para que salgan 2, 3 imágenes en planos diferentes según cómo los coloque, ¿ya? Y cuántas imágenes quiera que se vean por plano también. Vean, o sea, corran solamente sus scouts y van ustedes a ver que probablemente tengan 3 imágenes o 5 imágenes de repente por cada plano, que eso les va a servir para poder hacer planificarlo, ¿no? Tus diferentes cortes, ¿no? en cada uno de ellos, ¿ya? Pero se puede hacer. Vean cuánto de grosor tiene ese scout, ¿ya? Y cuánto de distancia tiene, ¿no? Porque siempre te va a mostrar una imagen más lateral, una medial y otra del otro lado, ¿no? En contralateral, ¿ya? Entonces vean. Entonces la idea aquí es que cuando lancen su localizador, ¿no? Si ustedes ven que ese localizador no les es suficiente como para que les permita a ustedes poder planificar bien, entonces vuelven a hacerlo y lo planifican donde ustedes quieren que quede pues el corte, ¿no? Que necesitan,
¿ya? Quizás acá no sea tan útil, pero hay otros estudios, por ejemplo en muñeca, ¿ya? Que sí, ¿ya? Porque si te piden evaluar solo un dedo, ¿no? Entonces tienes que hacer que un corte de lo que tú necesitas para planificar quede justo en ese dedo, digamos, ¿no? ¿Ya? Entonces son detalles que ustedes pueden hacer, pueden modificar bueno, ahí tienen todas las opciones para poder hacerlo, ¿no? ¿Ya? Entonces la idea es que ustedes repitan el scout, ¿no? Las veces que sean necesarias, de tal forma que les permita poder hacer una planificación correcta, ¿ya? A veces, depende, no sé con qué plano inician su estudio de columna. ¿Primeras sagitales? ¿O coronales? ¿O axiales? Dicen que del scout. Los scouts te van a arrojar 3, ¿ya? Pero ¿con qué secuencia, en qué plano principalmente, no? Lanzas tu secuencia, la primera. Coronal, ya, perfecto. ¿Está bien? La coronal, ¿no? Entonces, para hacer la coronal, ¿sobre cuál de los scouts planificas? Sagital y axial. ¿Ya? Entonces, ¿y para qué te sirve la coronal, el plano coronal, si estás planificando un coronal? ¿Cómo? No, pero en la misma, o sea, porque tienes los 3 scouts, axial, sagital y coronal. Vas a planificar un corte coronal, un plano coronal. ¿Cómo vas a ver? Ajá. A ver, explica pues, para que sus compañeros sepan. Yo he visto a mi licenciada que, por ejemplo, aparte de contar, ¿no? Porque ella cuenta desde abajo hacia arriba, dice ya L5 hasta la L1, o a ver si hay una accesoria, y aparte para ver después el glosor para que entre todo, ¿no? Toda la vértebra lumbar, y también porque tiene que guiarse que entre la médula, más que todo eso. Claro. Es que, a ver, entonces, estás haciendo el corte coronal, aunque no estamos en la imagen todavía, vamos a llegar ya, pero el asunto es que ahorita sabemos que son 3 planos de localizador que existen, que el equipo te va a arrojar, pero ya sabe que puede ser solamente uno, puede ser 2, o pueden repetirlo si quieren, ¿ya? Vamos a llegar a esto mejor para que lo entiendan. Bueno, esos son los planos, ¿ya? El plano sagital, el plano transversal que también le llaman, ¿no? O axial, y el plano coronal, ¿ya? El plano sagital, bueno, ahí está escrito, ¿no? Para que ustedes lo puedan revisar después, ¿no? Para qué es lo que me ayuda, ¿ya? El plano sagital, bueno, generalmente es el principal plano para evaluar la columna, ¿ya? Y se hacen en las tres ponderaciones, ¿cierto? ¿Ya? Ahora, permite la visualización simultánea de varias vértebras, discos intervertebrales, ligamentos, conductos raquídeo y forámenes de confusión, bueno, delimitación de las lesiones que se extienden en dirección craneocaudal y dorsoventral, ¿no? El plano transversal es el segundo de importancia, te evalúa exactamente una lesión donde puedes ver su extensión, ¿no? en ese plano, ¿ya? Entonces, bueno, los 3 planos al final son importantes, ¿no? Porque me van a ayudar a ver extensión en el plano que después yo haya realizado, ¿no? ¿Ya? Y según anatomía, pues te va a mostrar las imágenes de las estructuras en ese plano, ¿cierto? ¿Ya? Pero en orden de importancia, ¿no? El primero va a ser el sagital siempre, ¿ya? Puede ser de repente un protocolo reducido, ¿ya? Pero siempre te van a pedir un sagital, de por sí. Puedes obviar el coronal, pero tiene que haber un sagital, ¿ya? Y un axial también, ¿está bien? ¿Ya? Entonces, por eso es que dicen, en primera opción, en segundo plano es el transversal, ¿no? Y el plano coronal, pues si es un estudio para evaluar escoliosis, obviamente tienes que hacerlo, pues no te la puedes obviar, porque si no, ¿cómo ves la escoliosis, no? ¿Ya? Si fuera porque te la piden por resonancia, ¿no? Aunque debería hacerlo por rayos X, pero si no tuviera y cuando te la piden por eso, ya pues no, tienes que demostrar que hay escoliosis con la coronal.
Pero ¿es la indicada realmente? Si te piden escoliosis por resonancia, ¿no es cierto? Porque ¿qué condición tiene que tener? Bueno, ya yéndonos a otro punto, para ver si saben. ¿En qué condición se tiene que tomar una radiografía de columna para poder evaluar escoliosis? De pie, ¿cierto? Y en resonancia no estamos de pie, en tomografía tampoco, ¿no? Estamos echaditos, así que ahí no es real, ¿no? Lo que se puede ver. Inclusive cuando tú echas al paciente, por ejemplo, yo dudo. Cuando yo lo veo así, digo, ¿realmente será que tiene escoliosis o es que lo he colocado mal, ¿no? Entonces voy, reviso al paciente y me paro enfrente y lo miro si está alineadito así, ¿no? Entonces, si veo que está un poco así, ya hay que como que a veces, bueno, dependiendo, ¿no? Si te lo tolera, como que acomodar sus piernas, ¿no? Moverlas un poquito, ¿no? Y al final ya cuando ves, sale derechito, ¿no? Ya, es lo que tienes que buscar, ya en realidad en la columna, o sea, no es que simplemente se eche y ya. ¿Ya? Entonces hay que tratar de colocarlo lo más derecho que se pueda, ¿está bien? Y esas escoliosis que tú al inicio veías, al final no desapareció. O sea, puede ser que sí, como que puede ser que no, porque también al final quizá tú lo corregiste, ¿no? Sí lo tiene, pero lo corregiste cuando hiciste el movimiento, ¿no? De la columna, acomodando al paciente. Bueno, ya ahí vamos con los planos. Y esta es la sagital, ¿ya? Pero con la columna, ¿ya? Acá, para entender, porque es el primero que realmente se realiza, ¿ya? Entonces, yo les decía, ¿no? Si tenemos los tres SCAU, ¿no? Sagital, axial y coronal, y voy a planificar el plano coronal, ¿no? Estas dos, ¿para qué me servirían? Ya dijo su compañera, ¿no? Para poder aquí, sobre la sagital, poder programar, ¿no? La cantidad de cortes que yo necesito hacer, ¿no? Desde dónde hasta dónde, ¿ya? O sea, de dónde a dónde en el plano sagital. En el plano axial, ¿no? Igual, pero acá voy a ver más que todo la simetría, que no esté así ni así, sino esté recto, ¿ya? Y en el plano coronal, porque también me sirve el SCAU coronal, es para poder ver hasta cuánto voy a abarcar en esa estructura. Puede ser que esto sea correcto, pero también podría ser que yo necesite ser más pequeño, ¿no? Porque quiero un área más pequeña. Bueno, obviamente ahí va a valer mi field of view, ¿cierto? Va a ser más pequeño, ¿ya? Debería yo de imaginar que es el mismo que está allá. ¿Está bien? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces estoy cubriendo, ¿no? las vértebras en la zona cervical. Inclusive tendría que ser un poquito más, no puedo ser tampoco tan al límite, ¿ya? Hago un poco más de la cervical hacia arriba y también hacia abajo, ¿ya? No puede ser todo al límite, ¿está bien? Siempre evaluamos un poco más, ¿ya? Entonces aproximadamente esto será pues 222 de field of view, 22 centímetros, ¿ya? O 20 de repente, ¿no? Si quiero hacerlo más pequeñito, ¿ya? Bueno, todo va a depender, ¿no? De cómo estén mis otros parámetros para poder yo adecuar y tener una buena señal, ¿no? Una buena señal ruido, ¿ya? Y me salga pues la imagen adecuada, ¿ya? Pero entonces, siempre en resonancia, ¿no? Los 3 SCAU que yo obtengo al inicio me sirven para poder hacer mi planificación, ¿ya? Si fuera que planificara el plano sagital, igual, los otros dos me sirven y el sagital me sirve para poder planificar de adelante hacia atrás, cómo quiero que vaya, ¿no? Que quede en el centro, ¿ya? Porque si no tengo una sagital, ¿cómo sé yo que está en el centro, ¿no? Porque quizás esté más adelante, más atrás, ¿no? ¿Ya? Entonces vamos a ver a la sagital. Esta, ¿no? ¿Ya? Entonces, como dice su compañera aquí, utilizo mi SCAU coronal, o ya tengo mi plano coronal que ya lancé mi secuencia, ¿no? Ya obtuve mis imágenes en coronal y la cargo y acá tengo mi plano, ¿no? Y planifico ahí según la línea, como ven ustedes ahí la médula, ¿no? Y pues la cantidad de cortes necesarios para cubrir de lado a lado la columna, ¿no? En total, ¿está bien? ¿Ya? Hay algunos que lo hacen muy justo, ¿ya? O sea, son 15 cortes que probablemente sean generales y te cubran con grosor de corte de 3 toda esa área. Pero siempre es bueno ir un poquito más, o sea, hacer un poquito más, ¿ya? Sobre todo, ¿no? Porque la parte de la lumbar es más anchita, ¿ya? Entonces ahí necesitas mucho más cantidad de cortes, ¿ya? Pero ahorita en esta área de la cervical estamos bien, aproximadamente deben ser hasta 13 a veces quedan, ¿no? 13 a 15,
¿ya? Y en la axial, ¿no? Veo, ¿no? No puede ser así ni así, ¿ya? Tiene que ser sagital, ¿ya? Al cuerpo. Y en este corte, ¿no? En este scout, ¿no? Yo veo, ¿no? Todo el área del filobio que yo voy a cubrir. ¿Está bien? Y si se dan cuenta, aquí hay algo. Aquí hay algo azulito. ¿Cómo se llama? La banda de saturación. La banda de saturación. ¿Y para qué se utiliza? Para evitar la señal. Como hay mucho movimiento, la banda de saturación lo para, por decir, y la imagen sale mejor. ¿Movimiento en qué sentido? O sea, No es para cortar, no sé. por ejemplo, en este caso puede ser el flujo del paciente cuando traga saliva, entonces eso puede causar un movimiento a la hora de tomar el examen, y la banda de saturación, como son pulsos de radiofrecuencia de 90 grados, hacen que esta disminuya ese movimiento. Ya. Suprimir la imagen. En sí el objetivo es ese, ¿no? ¿Ya? Evitar, reducir, ¿no? Ese artefacto que se pueda producir por flujo, quizá no tanto. Podría ser, no hay tantas arterias ahí en esa zona. Más que todo es el movimiento de deglución, ¿ya? Y el peristaltismo que también hay a nivel, ¿no? Que puede producir el esófago. Está bien en esa zona, ¿ya? Principalmente, ¿no? O la respiración a veces, ¿no? Porque como está cerca al pulmón, entonces hay pacientes pues, que respiran bastante fuerte, digamos, ¿no? Entonces eso puede influenciar en esa zona para que y puede salir algo movida, digamos, ¿no? Entonces como que la banda de saturación ahí te ayuda en ese sentido, ¿ya? Entonces esa banda de saturación, si ustedes lo ven ahí, está pegada casi, no está totalmente pegada al borde anterior de las vértebras, ¿no? ¿Ya? Bueno, ahí hay criterios, la verdad. No te podría yo decir, ¿sabes qué? Tiene que estar pegada a una distancia de 1 centímetro o a una distancia de 2 centímetros o 3 o 4. ¿Ya? Eso es a criterio de cada uno de nosotros, ¿no? Yo la puedo pegar bien, ¿sí? ¿Ya? Y no pasa nada, o sea, normal sale, obtengo mi imagen, ¿ya? Pero ¿en qué casos no la pegaría tanto, digamos, ¿no? O sea, que no estuviera tan cercana a la base, aquí al borde anterior. No sé, bueno, ya. Dime. Para saber cuando haya perfusión. Perfusiones no son todas, pero de repente hay algo degenerativo en la parte anterior que fueran los osteofitos, ¿no? Es decir, que se ven como puntas, ¿no? Ustedes han llegado a ver. ¿Ya? Pero si yo las pongo muy pegaditas, ¿no? Y yo no los sé identificar de repente desde un inicio, las puedo estar cubriendo, ¿no? Al final. ¿Ya? Y quizá ya en la siguiente me dé cuenta, ¿no? Pero ya esa secuencia la perdí, ¿no? Entonces tendría que volver a repetir. También puede ser como que puede causar un cierto artefacto, entonces la banda de saturación. También porque está cubriendo, ¿no? Cubre, o sea, si la pegas demasiado puede causar como una pequeña sombra y que no estás viendo la vértebra por completo, digamos, ¿no? Entonces siempre aquí tiene que haber una distancia, ¿no? O sea, no tan pegadita de la estructura que tú quieres terminar de evaluar. ¿Ya? Entonces, y bueno, pues no, si tú estás pensando en que hay lesiones que se están infiltrando o son más, que se están extendiendo, no más allá de la columna de la vértebra anteriormente, entonces obviamente no la vas a colocar encima, ¿no? Porque también quieres evidenciar esa lesión, ¿ya? Entonces colócalo un poquito más adelante. Por eso es que ustedes tienen que ser bastante observadores, no simplemente esperar lanzar y esperar que salga su imagen o ya tenerla planificada y lanzarla sin antes revisar. O sea, cada secuencia que va saliendo tienen que irla viendo, ¿ya? Revisando para ver si hay algo, ¿no? Diferente a lo normal, ¿no? Para poder yo seguir continuando con la planificación. ¿Ya? Si necesito hacer alguna modificación, alejarlo un poquito, de repente, no sé, cubrir un poquito más y tener que agrandar mi filobio o abarcar un poquito más de espacios, ¿no? Y tener que incrementar mi número de cortes, o sea, lo tengo que hacer, ¿ya? Y eso siempre me lo va a decir, ¿no? Las primeras secuencias que yo voy obteniendo, ¿ya? Entonces así es como se tiene que ir trabajando, ¿está bien? Y lo otro es la axial, ¿ya? La axial, bueno, igual, ¿no? O sea, esta sería mi principal, ¿no? Donde yo voy a ver cuánto de filobio necesito para cubrir esa área, ¿no? Y aquí veo de dónde a dónde quiero cubrir, ¿no? Mi extensión. Y aquí en la coronal, ¿no?
también igual, ¿no? Ver simetría, ¿no? O sea, no puede estar inclinado así ni así, ¿no? Ni ser axial, exactamente, ¿ya? Entonces, y la cantidad de cortes, ya si ustedes ven allá, ahí dice 25, ¿ya? Lo que ustedes ven normalmente en sus equipos es un cuadrado, ¿cierto? ¿Ya? Pero si ustedes le dan una opción a la configuración, van a poder ver así. ¿Alguien ha visto que se ve así esa forma de planificación? Ajá, como cortecitos así, gruesitos. ¿Lo han visto? ¿Qué significa cada uno? Los cortes. Los cortes, ¿cierto? Y se han dado cuenta que a veces ahí está uno, como que hay un pequeño ligero espacito y después otro y un pequeño Sí, ligero. porque van a la orientación del disco y de los pedales. Claro, las acciones se planifican en dirección de los discos, ¿ya? Pero hay un parámetro que lo vamos a ver también, ¿ya? Factor distancia. Exactamente, el factor distancia de corte, entre corte y corte, el gap, exactamente, ¿ya? Entonces, ahorita, en esta imagen aparentemente no hay gap, porque están pegaditos, se ven contiguos, ¿ya? Pero si ustedes le dan opción a su planificación y ven cada uno y ven un ligero espacio entre cada uno de esos bloquecitos, ese es el gap, ¿ya? Y eso obviamente, pues no, si yo le doy gap, como que me va a permitir cubrir un poquito más de área, ¿cierto? ¿Ya? Bueno, no sé si es que les han dicho, ¿no? en su práctica, pero si no, consulten a ver si es así, ¿ya? Porque también ahí el criterio puede variar, ¿no? ¿Ya? ¿Cuánto es el porcentaje de gap, ¿no? que yo puedo aplicar, ¿no? dependiendo del corte que yo esté usando? Ya ves, me dice 10%, que también es válido. Eso depende del tipo de patología que se presente también, porque la distancia de corte a corte, en ciertas, si es muy grande, quizá puede cortar las patologías y no se ve, creo que eso depende. Sí, también, exactamente. Si es una lesión que mide, no sé, a ver, 5 milímetros, ¿ya? Y yo el corte de mi estudio lo estoy haciendo de 3, ¿no? Es prácticamente en un solo corte voy a ver mi lesión, ¿ya? Entonces, hasta eso tenemos que pensar, porque si yo sé que mi lesión es chiquitita, ¿ya? Y sé que un corte tiene de grosor 3, ¿no? Obviamente estoy pensando en que solamente en un corte lo voy a ver, ¿ya? ¿Y qué pasa si uno de estos stacks, digamos que esta fuera la lesión, ¿ya? No pasa por ahí, o sea, un stack pasa por debajo y el otro pasa por encima y mi distancia pues es más grande y justo queda en donde está la lesión. No se va a ver la lesión. No lo voy a ver, ¿ya? No lo voy a ver. Entonces hay que evaluar eso, ¿no? Si mi primera secuencia salió y veo que solamente lo veo en un corte nada más, ¿ya? Entonces mi siguiente plano lo tengo que planificar y que un corte al menos pase sobre ese punto, ¿no? Sobre esa lesión, ¿ya? Y así se tiene que ir haciendo, ¿no? En mis siguientes planificaciones, ¿no? En mis siguientes secuencias, ¿ya? Si la lesión es grande, ¿ya? O sea, ahí no hay problema, inclusive hasta puedes romper el protocolo, porque si es grande y abarca mucho, tiene mucha extensión, entonces ya no lo voy a hacer de 3, pues, ¿no? Porque si yo sigo manteniendo mi grosor de 3 y necesito abarcar más, significa que voy a incrementar mi número de cortes, ¿ya? Y eso va a hacer que incremente mi tiempo también, ¿ya? Entonces hay que ver, ¿no? Entonces lo que hago es incrementar mi grosor de corte, ¿ya? Porque mi lesión es grande, ¿no? O sea, se va a evaluar igual. Puedo hacer de 4, ¿ya? Y bueno, pues eso me va a permitir abarcar un poquito más, ¿no? Entonces son detalles que hay que ir viendo, ¿está bien? Por eso, ¿no? Vamos viendo, va saliendo una secuencia, voy observando, ¿ya? Si está movida también, ¿no? Porque también puede ser que haya salido movida, ¿no? Entonces tengo que repetirla, ¿no? ¿Ya? Entonces todos esos detallitos hay que irlos viendo, ¿ya? ¿Tú vas a ir? ¿Sí? Sí, Ya, un break. 5 minutos.